creo que recibieron una hoja con su boletín con el descripción y sus bastantes puntos. Comencemos a ver algunos el domingo pasado, vamos a ver otros ahora y vamos a terminar el siguiente domingo. Marcos capítulo 6. La aflicción de este mundo es temporal. Y por otro lado, este sermón es la posición del hombre no impedirá la visión de Dios. No va a impedir nunca los propósitos de Dios, los planes de Dios. Nunca lo va a hacer. A pesar de eso que el Señor ha venido diciéndoles a los discípulos, ha tratado de mostrarse como el poderoso, como el Mesías, mostrar su poder sobre las fuerzas de maldad, su poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, y ahora está mostrando su poder al enviarles a la misión. Y como vamos a ver entre este domingo y el siguiente, vemos como incluso Juan Bautista es decapitado, como es puesto a morir. Él cumplió su misión. De hecho, la misión de Juan Bautista fue muy corta, una de las más cortas. El Señor lo preparó para ir delante del Mesías a anunciar, y Herodes lo terminó matando, lo que no quería, pero por influencia de truco de su esposa, más bien. Pero vamos a ver esto a más detalle en la siguiente semana. Pero nada impide la misión de Dios. El Señor le mandó a los discípulos a ir y hacer los discípulos, los envía, comenzamos a ver en el 7. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Así como él tenía autoridad, él es el único que podía enviarles y darles autoridad, y uno que nos llamó de 2 en 2, nos hace partícipes de su misión también, nos ha enviado, como vemos al final de Mateo, la gran comisión, somos enviados, somos llamados a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Y es él, en la segunda parte del versículo 5, que vimos el segundo punto, que él nos da la autoridad para hacer esa misión. Cuando hablamos a otros acerca de Cristo, cuando proclamamos la verdad, ahora el 5 de mayo vamos a tener la oportunidad de hacer esto, de servir, pero ese es un evento aislado, deberíamos estarlo haciendo siempre en nuestra vida, porque nada va a impedir la obra de Dios. Incluso si nosotros no queremos hablar, incluso si nosotros tenemos temor, tenemos miedo, la obra de Dios se va a llevar a cabo. Aún incluso, aunque la oposición misma seamos nosotros mismos, porque yo tengo temor, porque tengo miedo de hablar, tengo miedo o temor de enfermedad, el Señor va a hacer lo que quiera hacer. Vemos esto acá, vemos que a pesar de la oposición, Juan Bautista había sido asesinado, había sido matado. Por eso Marcos pone esto justo ahí, aunque no necesariamente fue ahí, ocurrió atrás, como vamos a ver en las palabras en la reflexión de Herodes. Pero Marcos lo pone ahí para que se dieran cuenta, para que supiéramos nosotros que la obra de Dios sigue a pesar de él. Siempre cuando la iglesia fue perseguida, cuando ha sido perseguida, decía uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires, esta semilla de la iglesia, porque entre más persecución hay, entre más oposición hay, siempre el evangelio ha florecido más. A menudo en la iglesia de este lado del mundo, la iglesia occidental, sin tratar de ser oriental, occidental, de este lado del mar, no hemos sido tan perseguidos. Hay lugares que sí, el otro día nos contaba Franklin, en Oaxaca, sí están. Hay iglesias que no tan cristianos lo persiguen. Hay lugares que sí, y que lo han hecho antes, pero no de la manera como sucede en Oriente, como sucede en lugares oscuros como Irak, Irán, Afganistán, China, de los pueblos. Es la iglesia que más está creciendo en el mundo, a pesar de ser prohibido. La iglesia sigue creciendo, la obra de Dios sigue creciendo. Y a veces parece que necesitábamos nosotros un poco de persecución para no dormirnos en nuestros laureles, para crecer, para que viéramos nuestra fe viva, pero no tenemos cómoda. A veces nosotros podemos decidir si seguir adelante o no, si ir o no ir, si leer o no leer, pero cuando eres perseguido, cuando estás siendo apretado, ahí no hay opción. De hecho,
a menudo y vamos a ver lo extremo de lo que dice, por ejemplo, de si no te hacen caso, si no quieren hacer nada, se ponen el polvo de tus pies. Bueno, pero los pies entonces era radical. El bautismo en ese entonces, por ejemplo, era radical porque ser cristiano quería decir algo muy malo, ¿no? En la percepción de la gente para los líderes religiosos. Y el que decía públicamente, yo quiero ser cristiano y me arrepiento de mis pecados, estaba jugando la vida, como los discípulos eventualmente se lo jugaron. Casi todos menos Juan murieron de una manera violenta. Y por eso se le bautizaban fácil de inmediato. Pero hoy en día la gente puede decir, no, la gente está a la ligera, decide ir a la iglesia, realmente no hay un cambio, no hay un encuentro con Dios verdadero, no hay una transformación. Y por eso no tomamos tiempo, no deberíamos tomar tiempo para bautizar a alguien más, para asegurarnos que haya fruto. No está mucho juego, simplemente yo soy cristiano, buenísimo. Pero en ese entonces, si decías que eres cristiano, te podían cobrar mucho. Dios nos hace partícipes de su misión, Dios nos da autoridad de su misión. Y vimos en el versículo 8 y 9 que Dios nos hace depender de Él, de su misión. Por eso, aunque nos estaba mandando al principio, que nos estaba mandando todo esto, al principio que nos mandaba a ir a ser discípulos y de parte de Él a proclamar, en serio, era complicado y cualquiera hubiera dicho, prepárense, hay muchas maletas y no dicen nada. Solo lleven su báculo para defenderse, para orientarse, no lleven varios cambios de ropa, solo lleven su ropa que tienen puesto. Versículo 8 y 9, miren lo que dice. Os ordeno que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, binoculo, una vara, ni pan, ni fuerza, ni dinero del cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dice. Hasta ahí nos quedamos. ¿Y por qué? Porque el Señor quería que dependieran de Él. El Señor quiere que dependamos de Él en todo momento. Hay aflicciones o no, Él quiere que Él sea nuestra confianza, que Él sea nuestro sostén. No quiere decir esto que vamos a vivir como pobres intencionalmente, no. Esto no es la idea. Es que vamos a renunciar a su trabajo, es ser vagabundo, pero predicar el evangelio. No es esta la idea de algo bien específico. Estaba enviando a los discípulos a hacer de esto su vida por lo importante que era. Y Él quería que no dependieran de ellos, quería que dependieran del Señor. Y que dependieran incluso de su comida y su hospedaje de los demás, que es donde vamos a comenzar ahora. Número 4. Versículos 10 y 11. Dios nos hace sus representantes en la misión. Dios nos hace sus representantes en la misión. Estos hombres fueron enviados por Dios para representar a Dios y debían ser ejemplos. Mira el versículo 10 dice, añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Y vamos a ver cómo el Señor acá les muestra qué debían de hacer cuando eran bienvenidos y cuando eran rechazados. En los dos extremos, ellos debían ser ejemplos. Esto quiere decir que no debían buscar la mejor casa, sino debían recibir el cariño y el amor. Y es que si a largo le decía, una señora decía, miren, quédense con nosotros en este poblado mientras están predicando el evangelio. Se quedaban por la noche, pero veían que era muy feo y que estaban incómodos en la cama. Y luego decían, no, mejor voy a ir con este otro señor que se ve que tiene una mejor casa. Iba a ser ofensivo para la señora, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Bueno, que debían ser testimonios, que en todo momento iban como sus representantes, que aunque parece no ser algo tan malo, el Señor quería que fueran bendecidos por la hospitalidad de la gente ahí. Algo que sería de mucha ofensa si se cambiaban de casa, si iban simplemente seleccionando y queriendo quedarse en la mejor casa, sería el mal testimonio. Filipenses 4:13 lo conocemos, pero si lo acompañan para que lo leamos. Filipenses 4:13. Pablo ha dado el ejemplo muchas veces, dice desde 12, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Esta no es una fórmula mágica para ganar todos los partidos de baloncesto, sino todas las escuelas.
todas las escuelas cristianas quedaran campeonas, ¿no? Porque todos fueron vistos como fortaleza. No, muchachos, solo hay un ganador, el resto son perdedores. Hay un ganador, es el primer perdedor. Solo hay un ganador. Pablo les dice esto, servir de cualquier manera. El Señor les estaba mostrando que tenían que ser de testimonio, tenían que cuando hubiera abundancia, cuando les dieran una sopa, un arroz y todo lo que comían, que bueno, pero se les daba poco, que lo recibieran con amor. La gente les estaba dando la bienvenida, la gente recibía de lo poco o de lo mucho. Y son representantes de Dios en su misión. Donde sea que estemos, donde sea que trabajemos, donde sea que sirvamos, debemos dar testimonio, debemos dar ejemplo porque estamos representando a Dios. Bueno, por eso se refería a los apóstoles de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero también es cierto para nosotros que somos representantes de Dios. Y ahí donde estés, donde trabajes, donde estudies, donde sirvas, donde vives, quiero ser testimonio. Quiero representar a Dios. Y no con tu testimonio, no con tu ejemplo, ser un impedimento, una piedra de tropiezo para el evangelio. A través de cómo actúas, cómo sacas la basura, cómo eres ordenado, cómo, qué sé yo. Cualquier cosa puede la gente tomarlo para decir, no, yo no quiero ser como esta persona. Por eso deberíamos ser ejemplares, deberíamos ser los mejores empleados, los mejores estudiantes. No quiere decir incluso que hay diferentes capacidades. Y si eres estudiante y no eres de arts, quiero te esfuerzas, que la gente vea que no eres flojo. Hay diferentes capacidades, incluso en tu trabajo, hay cosas que nadie le puede hacer todo. Nadie quiere decir que vas a ser el superhéroe, pero que veas que con tu capacidad mucha azúcar, ejemplar, llegando temprano, no marcando de más, no robando, sino sirviendo, dando la vía extra. ¿Por qué? Porque como esto estamos dando testimonio, estamos siendo ejemplo, no estamos siendo impedimento para el evangelio, que nadie piense en un momento que estás tratando de lucrarte, que nadie está pensando que estás tratando de buscar lo mejor para ti, porque esto va a ser un impedimento para el evangelio. Y usted también estés trabajando, estudiando, sirviendo, viviendo en tu vecindario, es una oportunidad para que nosotros vean a Cristo. Lo justo va a ser muy detrimental porque no van a querer escuchar, no van a estar dispuestos a escuchar. Eso es lo que sucedía con ellos. Debían ser representantes de Dios, debían reconocer que representaban a Dios. Dios les había delegado eso. Dios quería que Jesús delegara esto, les da la autoridad para hacerlo. Les dice: ustedes van en mi nombre, dan las palabras que yo les he dado, mi mensaje, y por eso se entiende lo que dice el versículo 11. Los ha puesto en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de él, se pongan sin polvo de la planta de los pies, el testimonio contra ellos. Suena caprichoso, suena bastante distante a nosotros hoy en día. Porque siempre tenían polvo en las sandalias. Por eso se entiende que Jesús debía lavar los pies. De hecho, era un trabajo bastante bajo que se daba para el cuidado de la casa. Como los pies de los visitantes, no porque venían de caminar mucha distancia, venían sucios, malolientes, llenos de polvo, lodo tal vez, dependiendo de las inclemencias del clima. Pero el Señor lo que les dice es, lo que está tratando de decir es que si les rechazaron a los discípulos, ellos estaban rechazando a Dios, estaban rechazando a Dios. El Señor quería hacerles ver: hey, ustedes son mis representantes. No tengan miedo si alguien les rechaza, no tengan miedo si alguien se les burla, no tengan miedo si alguien piensa mal de ustedes. Están rechazando a Dios. Y esto es algo doloroso. Y el día de verles, y como era costumbre, entonces, si vemos en Hechos capítulo 13, los judíos, por ejemplo, solían sacudirse los pies y les tocaba ir a un territorio gentil. Al salir de esto, debían sacudirse los pies, en señal de: yo no me quiero contaminar con esta tierra. Y algo que era muy común de esa época.
no sé si sería el equivalente que quites la suciedad de tus zapatos en una alfombra o que abiertes la puerta sin que trataban mal, no sé. Pero el punto estaba diciendo, o quería decir, yo no me quiero contaminar, y en Hechos 13, 51, Pablo estaba con Bernabé y no les fue muy bien. Entonces, 51. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron de Iconio. Pero viene el verso 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les ordenaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Terminaron la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los proselitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les instaban a perseverar la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo les decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con Pablo y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan, no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Lo que sí nos ha mandado el Señor, versículo 48. Y viendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron cuantos estaban ordenados a bien hacerlo. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas instruidas, y los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces se sacudieron el polvo de sus pies contra Jesús y se fueron al Iconio. Y no estaban enojados, miren el versículo 52. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo del Espíritu Santo. Esto no quiere decir estoy bravo y me sacudo y te escupo. Esta no era la idea. La idea era un testimonio contra ellos, que el juicio de Dios, el juicio divino, esperaba a ellos. Nehemías, capítulo 5. Nehemías capítulo 5, versículo 13. Vamos a lo que nos habla también. También sacudí los pliegues de mi manto, dijo, y dije: así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes, a todo aquel que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Era el mismo algo cultural, no es que sacudirse los pies iba a pasar algo, no me voy a contaminar, era un símbolo de lo que iba a pasar con ellos. Habían rechazado a Dios, el juicio divino iba a caer en contra de Dios. Y que dicen que si tú compartes el evangelio y alguien te rechaza y alguien te dice: no, yo no quiero creer, entonces tú ves qué haces y nunca más le hablas y te sacudes los pies y le escupes y dices: te vas a ir al infierno, pecador. No creo que esta sea una actitud cristiana. No creo que sea la que el Señor quisiera. De hecho, no es lo que el Señor hacía. Él se sentaba con el pecador. Las palabras fuertes que el Señor condenó y dirigió, si ustedes van y la leen, nunca fue al pecador de ateo. Nunca fue al pecador común y corriente. Siempre fue contra los líderes religiosos que engañaban. A los líderes religiosos les dijo: generación de víboras. A los líderes religiosos los amenazó. Les dijo que cuidado porque estaban a punto de cumplir el pecado imperdonable. Pero digo esto porque no es algo que debemos hacer nosotros, era algo cultural. Estaba diciendo: bueno, viene el juicio contra Dios, esto no es contra mí, esto no es contra nosotros, es contra el Señor. La iglesia en Jerusalén, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan son apresados temporalmente, son amenazados de que no volvieran a predicar la palabra del Señor, citan el Salmo 2 y se lo leo rápidamente. Cuando ellos son librados y llegan donde estaba la iglesia orando por ellos oran el Salmo de Dios, el Salmo 2, perdón. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 es un salmo mesiánico que hablaba acerca de los Mesías y dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernadores traman amigos contra el Señor
y contra su altura diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas, que se sienta como rey de los cielos y el Señor se burla de ellos. La iglesia ni siquiera citó el versículo 4, que es lo que nos espera en las naciones. La iglesia oró lo primero, ¿por qué? Porque la persecución no era contra Pedro, la persecución no era contra la iglesia, la persecución, el odio, el rechazo realmente era contra el Señor. De tal manera que si alguien te rechaza, si alguien no quiere escuchar el mensaje, debes tener misericordia, saber que no es contigo, no es a ti que te están rechazando, es al Mesías. Y hermanos, eso éramos nosotros, eso era yo un día pensando que los que creían en Dios, los que vivían una vida piadosa, los que seguían los caminos del Señor, no iban a la iglesia, estaban locos, porque la cruz, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden, pero poder de Dios la salvación para todo aquel que cree. Así que debemos predicar, hablarles una y otra vez, sabiendo que ya sea que nos acepten o nos rechacen, somos representantes de Dios y queremos tener misericordia. Dios traerá y Cristo traerá las consecuencias, pero eso también nos ayuda a hablar de todo el mensaje. Porque hoy en día en las iglesias no se habla de todo el mensaje. Solo ¿quién quiere ser hijo de Dios? ¿Quién quiere tener sus pecados perdonados? ¿Quién quiere tener una nueva vida? ¿Quién quiere tener todas las bendiciones? Pero a menudo falta la segunda parte. Es que si tú no escoges la vida eterna que Jesús te ofrece, realmente estás escogiendo una muerte eterna. Juan 13:16, lo conocemos todos, habla de que el Señor murió, ¿no? Que todo aquel que él cree en su tierra, más venga vida eterna. El versículo 18 a menudo no se menciona, pero dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. O sea, que toda persona que no cree de una manera salvífica, que no cree en Jesús para salvación, va a ser condenado. Hoy día, si hoy muere, ya ha sido condenado. No es que en el futuro, hoy mismo, tienes la ira de Dios en tu contra porque estás decidiendo responder por tus pecados por tu cuenta. De modo que debemos salir de esa condición de estar condenados. Por eso Pablo decía, hermanos, no hay condenación para todo aquel que cree, para todo aquel que Jesús ha hecho una nueva criatura, para todos aquellos que hemos sido hechos una nueva criatura, hemos pasado de muerte a vida. No hay condenación, nada se condena, porque hemos creído. Y si pecado tenemos, abogado tenemos en Cristo. Es la diferencia. Nadie nos está acusando porque Jesús pagó en nuestro lugar. No hay más condenación. Pero Dios no solo nos ha mandado a ser representantes suyos, constantemente, número 5, Dios quiere que sigamos en su misión. Es lógico, pero los discípulos pudieron haberlo escuchado y no haber ido. Pudieron haber escuchado a nuestro Señor, tú nos estás enviando, nos estás dando capacidad para hacerlo, el poder para hacerlo, pero versículos 12 y 13, ellos decidieron hacerlo. Se parecen a Marcos, capítulo 6, dice, saliendo los 12, de inmediato hablan de una continuidad, de algo que después de escuchar las noticias, las indicaciones de Jesús, los 12 predicaban que todos se arrepintieran. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje de Jesús, predicaban. Nótese la importancia de la predicación de nuevo. Solo después habla de lo que estaban llamados a hacer para testiguar el mensaje. Fueron a la acción, hablaban del arrepentimiento, tomaban cartas en el asunto. Dice que salieron y predicaron a todos que se arrepintieran. Porque era lo que necesitaban saber, era lo que Jesús quería saber. A los suyos vino y a los suyos lo rechazaron. Jesús vino proclamando. Juan vino proclamando, arrepiéntanse y conviértanse porque el Rey viene. El Rey vino y comenzó a anunciar lo mismo también y elevó a sus discípulos a hacer lo mismo. Entonces predicaban, que predicar no quiere decir otra cosa que proclamar. Cuando tú hablas acerca de Dios, cuando hablas lo que dice su palabra, estás predicando también, estás proclamando, estás diciendo el mensaje. No tiene que ser dando un púlpito o ser un pastor
quiere decir que no pueden proclamar el mensaje. Y el mensaje es arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya eres un buen pecador. Arrepiéntete porque si no te arrepientes, si no te vuelcas a Jesús para salvación, tú estás confiando en que tú vas a responder por tus pecados. Y tú no quieres hacer esto. Porque eres incapaz, porque no eres perfecto de pagar por tus mismos pecados. Porque Jesús murió siendo perfecto y sin pecado para pagar en nuestro lugar como nuestro sustituto. Yo dice el versículo 13, algo que hacían contigo, predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Algo que Jesús les había dado autoridad para hacer, algo que era particularmente especial en esa época. También esa autoridad de Jesús no era una autoridad para nosotros hacerlo, nosotros llamamos a andar haciendo esto. Nadie tiene este don hoy en día, nadie tiene exclusivo para los apóstoles. Lo tomaron en serio. ¿Por qué dice es un clan con aceite? Porque no vemos a Jesús diciendo esto. El aceite tenía varios usos en la antigüedad. Se usaba para cocinar, como hoy. Se usaba como combustible. Se usaba también como señal de gozo, como bendición de Dios, como presencia de Dios también. Se usaba para consagrar cosas en Éxodo 29, 21, vemos cómo se usó para consagrar a los levitas. Éxodo 29, 21. Dice, después comerás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción. Y luego se va sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consignados él y sus vestiduras, también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Era señal de consagración y se usaba también para asistir con la sanidad, no porque el aceite hiciera algo, pero para decir esta persona es apartada por Dios, y la señal siempre del Espíritu Santo, a menudo. Por eso Santiago 5:14. Santiago 5:14. Dice, alguien está enfermo de ustedes, que llamen a los ancianos de su iglesia y que oren a ellos por él, ungiéndolo con aceite y dándoles de vino. Esto no se refiere necesariamente a que hay que de esta manera por todas las gripes y cualquier moco que tengamos, cualquier dolor. No habla de probablemente algo un poco más grave que esto. No quiere decir que el Señor va a responder inclusive sí todo el tiempo, no es esto lo que está diciendo, era parte de lo que se solía hacer. Está diciendo esta persona es apartada para el Señor, al final el aceite no es el que obra, la oración no es la que obra, es Dios el que obra. En todo momento reconociendo esto, el profeta quería hacer bendición de Dios, presencia de Dios, consagración a Dios. Y estos hombres, volviendo a Marcos 6, predicaron al arrepentimiento. Y fueron a hacer todas estas señales específicas de esa época, porque tenía que ver con que el reino de los cielos se había sacado. Hoy no vemos muchas cosas. Hoy no vemos estos milagros de esta manera, estas agrupaciones de milagros de esta manera, porque en ese entonces el rey estaba cerca, él se había acercado, estaba atestiguando el mensaje no eran los milagros no eran lo que Dios había venido a hacer, que era parte de él, pero testiguaba que ellos en verdad eran o venían de parte de Dios, pero siempre se trató acerca del mensaje del arrepentimiento. Cuando Jesús venga de nuevo, cuando se acerca su venida y todo lo que sucederá al final también, volveremos a ver otra vez una actividad de este tipo. El rey está acá y él hace muchas cosas como hemos visto antes. Número 6, versículo 14. También en esta misión Dios nos va a dejar ver incredulidad. Cuando vimos un poco en el punto número 4, Dios nos va a dejar ver incredulidad en su misión, versículo 14. Y aquí comienza a prepararse una trama tradicional que Marcos explica acá.
Pues el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actuó en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Al principio de Marcos se habló brevemente de Juan, pero no se había explicado qué había pasado con él. Marcos lo explica acá para añadir, para decir cómo a pesar de la oposición del rey, la misión iba a seguir adelante. Como a pesar de que lo que Jesús estaba haciendo era muy claro y era evidente que era obra de Dios, iba a haber incredulidad. Herodes el Grande era un rey vasallo, gobernó el imperio romano del año 37 a.C. hasta el 4 a.C. Este Herodes el Grande era el papá del Herodes que vemos acá. Herodes el Grande es el que quiso ordenó matar a Jesús, si se recuerdan, cuando Jesús nació, pero no le pudo matar. Herodes el Grande murió y heredó su reino más grande a sus 4 hijos, que también se llamaron Herodes. Estos vinieron a ser llamados tetrarcas, a diferencia de rey Herodes, que era rey. Esos eran tetrarcas, porque eran gobernantes sobre un cuarto del terreno, un cuarto del reinado. El Herodes que vemos acá es Herodes Antipas. Y eso es importante, y otro amigo vamos a ver qué pasó con Herodes Antipas, con Herodías que se menciona acá, y cómo estos Herodes están relacionados entre sí. Pero Herodes Antipas era el que estaba a cargo de Galilea y Judea. Este Herodes, que habrá sabido, asumo, de parte de su padre que le trató de matar lo que le encontraron, Herodes Antipas, no lo vemos que sea el contrario del Evangelio. De hecho, tenía una amistad con Juan el Bautista, pero terminó matándole porque se vio obligado. Pero Herodes oyó acerca de Jesús, oyó de estos milagros, oyó de todo lo que estaba pasando, oyó de lo que Jesús estaba haciendo. Juan el Bautista con seguridad le habló de la necesidad de arrepentirse. De hecho, le pedía el testimonio hasta que la mujer hizo que le mataran. Versículo 14. Enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y habían diferentes opiniones. Más adelante Jesús iba a preguntar a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién es el que dice? ¿Se acuerdan? Unos dicen que eres esto, unos dicen que eres Elías. Lo mismo pasó en Juan. Porque él decía: bueno, incluso Juan, tal vez Juan resucitado. Sabemos que no puede ser esto porque Juan y Jesús coincidieron, que estuvieran juntos y Jesús ya estaba ahí, porque verdaderamente sabía que no podía ser Juan. Elías estaba en la creencia por Malaquías. Malaquías es el que libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Versículos 5 al 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y me hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, o sea que yo venga y lleve la tierra con maldición. Creían los judíos y tenían la certeza de que Elías iba a venir en algún momento antes que el Señor viniera, y estaban viendo estos milagros y prodigios. Elías muy respetado, sabían que lo había visto muerto y pensaban que podía ser el profeta Elías. Por eso dice el 15. Otros decían que es Elías y otros decían que es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Estaban emocionados por el hecho de que Juan el Bautista era una especie de profeta, al fin, después de 400 años de silencio. Por eso hacía que fuera un profeta, hacía que fuera Elías, hacía que fuera Juan el Bautista. Versículo 16, no se la trama de esto. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Con un poco de temor, con un poco de miedo. Sabía que había matado a Juan el Bautista, sabía que era inocente, pero vemos incredulidad. Vemos que se había revelado Jesús
Y nos está dejando ver que en la misión va a haber incredulidad. Y a pesar de la misión, a pesar de la incredulidad de muchos, a pesar de la oposición de muchos, como sucedió acá, matando a Juan el Bautista, pero no parte del plan de Dios, a pesar de la oposición, la misión de Dios, la obra de Dios va a continuar. A pesar de que veamos incredulidad, a pesar de que veamos dificultades, a pesar de que las cosas se pongan cuesta arriba, a pesar de que estamos hablando y no vemos que entra, a pesar de que estamos proclamando, que estamos predicando, que estamos tratando de alcanzar, vemos que no avanza el Evangelio. La obra de Dios va a continuar. Hay muchos, creo. Acá en Jesús, hablando de Jesús, hay muchos que han pasado por acá. Hay muchos que han venido, muchos que han escuchado, ya sea en las clases, ya sea que han venido al servicio, también a las diferentes actividades. Hay muchos que han escuchado. Y uno podría frustrarse y decir, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no hace que? ¿Por qué escuchan? ¿Por qué escuchan? ¿Por qué se convierte en más importante el trabajo? ¿Por qué se convierte en más importante cualquier otra cosa? ¿Será que es muy temprano? Y debemos continuar en la misión. Debemos continuar proclamando. Debemos seguir predicando. Debemos seguir exhortando. Debemos seguir viviendo vidas santas. Y proclamando, invitando, animando. No siempre la gente, lo hablamos de la pasada, va a venir de golpe a la iglesia sin nadie conocer, sin conocer a nadie. La señora que vino el miércoles recibió un flyer de los que damos en unos eventos hace 3 años. Y me dio ánimo, porque a menudo entregamos un montón de flyers y cuántos eventos damos, miles de flyers y damos para la clase de inglés y todos los eventos que tenemos y compartimos el evangelio y uno dice, no, pues no asegura nada. Alguien después, allá por Navidad tenemos una semana que describe Navidad. Y llegan ahí con toda la decoración y vamos y repartimos chocolates, un montón de gente ni siquiera nos quiere agarrar los papeles, otros que nos agarran y quizás los tiran y pensamos que no vale de nada, que no sirve de nada. Y si alguien me dio ánimo de ver esta señora, claro, era el momento con necesidad cargada, gordo, ese flyer, lo tenía en mí y vino, el miércoles. Y ojalá que el Señor nos permita que siga viviendo, que podamos abrazar, que podamos ayudarle con sus hijos. Pero les digo esto porque no sabemos lo que el Señor puede hacer. Con una Biblia que le des, con un libro que le des, con de estos planes que tienen los versículos del Evangelio, no sabemos lo que el Señor puede hacer, cómo esta gente lo puede abordar en el momento de necesidad. Yo me que un día que hablaron, yo recuerdo que un día me invitaron. No debemos desmayar, no es por el número. Quisiéramos que más gente viniera, sabemos que hay mucho más hispanohablantes aquí. No me entiendan, no es por el número. No queremos ver más gente viniendo a los pies del Señor para que se unan a sus filas, que le adoran en espíritu verdadero. Y no debemos ver o frustrarnos por lo que ven nuestros ojos, por el rechazo, por la incredulidad que hay, por el cambio de prioridades. Es así, es normal. No nos rechacen a nosotros, rechacen a Cristo. Y debemos seguir y debemos perseverar sabiendo que el que salva no somos nosotros, que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, que no somos lo mejor que hay, somos pecadores, somos torpes, somos débiles. Estamos buscando amar a Cristo. Así que debemos seguir. Debemos avanzar. Puede ser el 5 de mayo, pensemos que no se logra nada. Bueno, yo solo estuve entregando palomitas de maíz. Yo solo estuve jugando basquetbol con ellos. Hay muchos de ustedes que vinieron a darse cuenta de clases, a darse cuenta de diferentes actividades, también tal vez alguien les invitó. Y eso,
Sí funciona. Se dan cuenta de que en la clase por eso somos unos locos religiosos. Que no estamos enfermos, somos un culto, una secta loca. Pero honestamente siempre va a ser mucho más impactante si tú conoces a una persona, si tú le metiste aunque sea unos tacos y le tuviste en casa y le diste consejo en el trabajo y has estado ahí, estás ahí para sus necesidades y en algún momento se va a acordar. Me acuerdo que esa persona no fue referida a que soy católico, que Grace se está hablando de Dios y le voy a buscar, le voy a decir ahora que donde va que viene a la iglesia porque veo que ella siempre, que él está bien tranquilo en casa y siempre tiene buen consejo. Entonces eso es lo que más funciona, que no deberíamos estar haciendo y siendo parte de esa emoción. Y no sintiéndonos mal porque ya le dijimos 40 veces y las 40 veces dice que no, y la 40 y hasta se enoja. Sigamos adelante, no contigo, no es contigo, no es contra el Señor, no les interesa. Pero ¿qué tal si vivimos? Imagínate que pudiéramos de una manera suelta, o sea, le da algo. Si tuviera el algo es muy claro. Si tuviera el algo y acá en la frente dice menos 45. Porque fueron 45 días de vida. Y veo a Daisy y dice menos 1250. O sea, porque 95 euros también, ¿no? Y veo a otra persona menos 3. Creo que no cambiaría mucho la perspectiva. Realmente no sabemos si tiene ayuda o no. Pero estas personas literalmente van a ir al infierno. Porque están sin Cristo. No es rechazo a la iglesia, ¿qué importa? ¿Cuál iglesia? Es un rechazo a Cristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Esto quiere decir que el que no tiene el Hijo ya ha sido condenado. Tiene la muerte. Eso que debería dar sobre él. ¿Qué importa si esto parece que es un ridículo? ¿Qué importa si se harta de que yo la invito? ¿Qué importa? Si va a morir y se va a ir al infierno. Yo debería pensar, ¿y porque nunca me dijo? Si él tenía la respuesta, ¿por qué no me dijiste? Si tú sabías la verdad, yo soy terco, pero me hubieras dicho y me hubieras insistido. Pero que en nosotros, que el lamento de las personas que se condenan, no sea que tú nunca le dijiste, sino que sea en ese caso. Esa va a ser la de la vida. Porque tú nunca quise prestar atención, porque nunca me quise arrepentir, porque nunca dejé XYZ, porque hay personas siempre me dijo, siempre me amó, siempre me tuvo paciencia, aunque yo lo trataba mal, él me pagaba también. Diría esto, de nosotros las personas que amamos o tenemos hijos, diría esto, nuestros hijos, nuestra familia, padre, madre, hermanos, tíos, compañeros de trabajo, sin Cristo, muy preciosa la relación entre nosotros porque somos familia, y hermanos, compañeros de trabajo, de familia, hablamos de deportes, del clima, qué lindo, pero van al infierno si no tienen a Cristo. Si mueren hoy, esto no es obligar a Dios, es lo que amamos. No estamos tratando de hacer crecer la iglesia, no estamos tratando de ganar adeptos. Estamos tratando de que estas almas salgan de los lagos del grande. Que estas almas tengan esperanza como nosotros la tenemos. Hay una cancioncita de niños que dice: esta pequeña luz la dejaré brillar. Déjala brillar, no la tapes, no te lo crees. ¿Te das cuenta que cuando nos creamos estamos siendo egoístas? ¿No te están cortando la vida que a los demás? No te quedes solo con lo que Dios te ha dado, compártelo.
No es contra ti la incredulidad, no es contra ti las burlas. Eso no es nada. Eso no es persecución. Nos aguantamos peores cosas. Que si no nos ayude a ser intencionales en nuestra misión. Lucha por el sentir y vamos a terminar pensando.